Aquí lo que vamos a hacer, entonces estamos en el taller de georreferenciación y aquí estamos visitando cada uno de los grupos, se separaron en grupos para explicar la recreación del ejercicio que estamos haciendo, que es desde el inicio, desde salida del campo, algo tan básico como el estacionamiento del equipo. Y después después de que pasamos por todos los grupos, ya vamos a explicar en el auditorio lo que sigue. La idea aquí es que cada colega tenga un panorama o tenga un criterio a la hora de salir al campo de qué hacer, y se va a complementar con la explicación adentro. Aquí la idea entonces es de ver eso, ¿verdad? Que muchas veces se preguntan qué sería un levantamiento grande, un trabajo grande. No se puede hacer todo estático, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejercicio donde se levanta un punto con RTK, que es un punto de esos mismos de la plaquita que está allá del CEFIA, para que vean que el resultado obtenido es bastante aceptable, ¿verdad? No es nada así diferente de la georreferenciación. Aquí tratemos de ver también el entorno, dónde está ubicado el equipo, tratar de identificar qué posibles interferencias pueden haber, para que ustedes se puedan hacer un criterio ya cuando uno va a campo, de dónde sería un correcto lugar para dejar una base, o de qué metodología sería la correcta utilizar en ese punto. Aquí también cualquier duda que les vaya surgiendo, anotarla o grabársela ahí en la mente para ahora resolverla ahí en el auditorio. Entonces poner bastante atención, ¿verdad? Sí, aquí todos están claros, ¿verdad?, que es un levantamiento estático y la diferencia que hay entre tipos de levantamientos. Sí están claros todos. De que estamos descargando archivos, obteniendo observaciones en archivos RINITS para la georreferenciación. Entonces yo por ahora lo voy a dejar porque voy pasando por los grupos. Entonces cualquier duda ahí se la guardan para el auditorio y con mucho gusto ahí nos vemos. Una práctica siempre estaba con clavo. ¿Qué se traduce? ¿Qué es RINIX? RINITS es una extensión de archivos que es como la universal de los GNSS. Entonces, por ejemplo, este es un equipo Leica. Entonces él graba archivos en un formato que se llama SmartWorks. Topcon lo graba en otro archivo, Trimble lo graba en otro tipo de archivo, pero todos graban en archivos RINITS. Entonces es como un lenguaje universal de archivos. Como un embudo. Exactamente, para poder trabajarlos todos. Bueno, la georreferenciación es muy importante. Yo lo he vivido en dos puntos, tanto a nivel país como a nivel profesional, ¿verdad? A nivel país es que se puede llegar a desarrollar un mapa catastral bastante eficiente. A nivel nacional, de una manera muy sencilla, todos colaboramos, y como profesional independiente me asegura de tener un mejor trabajo. Recordemos que tenemos la responsabilidad por nuestro trabajo, tanto civil como penal y profesional, entonces eso nos garantiza un buen trabajo. En este momento estamos en el proceso de toma de información con los instrumentos GNSS. Los subgrupos están ubicados en diferentes puntos, posesionados con anterioridad, y una vez recolectada la data, vamos a proceder a volver al auditorio a postprocesar la información. Esta labor que estamos haciendo el día de hoy está siendo realizada con equipos SOAT, y los mismos están dándose la capacitación para ser utilizados como tipo rover y posteriormente hacer el postproceso. Aquí empezamos en qué es la georreferenciación. O sea, en sí, ¿qué es? ¿Para qué es eso? Es determinar el posicionamiento espacial de una entidad en una localización única, ¿verdad? Y bien definida dentro de un sistema de coordenadas. Entonces, esos son conocimientos muy generales, ¿verdad? Términos muy sencillos. El sistema de coordenadas, que es un sistema de referencia que utiliza, valiendo la redundancia, las coordenadas para determinar de la manera correcta la posición de esos objetos dentro de ese sistema. Y todo eso se basa en un datum, que es un punto de referencia en ese sistema de coordenadas, que es conocido. Ahora sí, ¿qué es la importancia de la georreferenciación? Ahí vimos un poco en el video qué era la importancia de la georreferenciación. Les comentaba yo que se debe dividir
en 2 puntos tal vez. Es suficiente que abarque el punto a nivel país, que vemos que podemos desarrollar un mapa catastral de una manera más eficiente, más rápida y de la mejor manera, haciendo bien la metodología bastante correcta. Entonces eso va a ayudar al país a crecer, ¿verdad? Y a desarrollar el catastro. Y la otra parte que viene es que es importante a nivel de nosotros como profesionales. No tenemos necesariamente que verlo como que es más trabajo, que es más cosas que aprender y demás, porque también hay que ver que le podemos sacar beneficio a eso. ¿El beneficio en qué? A veces cuesta ver por qué es un beneficio, un poco más de trabajo. Como les comentaba en el video, recordemos que nosotros tenemos la responsabilidad profesional, civil y penal, ¿verdad? Entonces, entre mejor quede nuestro trabajo, eso nos va a garantizar a nosotros tener la seguridad de no tener un problema en un futuro. ¿Qué ganamos georreferenciando nuestros trabajos? Un ejemplo sencillo es los replanteos. Me imagino que aquí muchos habrán tenido casos donde llega a replantear un plano. Ese plano tiene errores angulares, tiene la referencia que ya no existe, el punto donde se hizo la referencia, y no calza en ninguna parte. ¿Qué pasa si trabajamos con este tipo de tecnología? Entonces ya no dependemos de un punto de referencia, de una esquina. Estamos dependiendo de que cada vértice de ese polígono tiene un punto único en el sistema de coordenadas. Entonces, aunque no esté el poste de la esquina donde amarramos, cada punto de eso nos puede servir para ubicarlo. ¿Y qué pasa? Al saber eso, sabemos que donde vamos a ubicar nuestro punto, esa es la ubicación. No es posible de que haya habido un error angular y que tal vez me digan, no, es que ese punto no está ahí, está acá. Ya ahí tenemos más seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces eso nos va a ahorrar muchos problemas en un futuro. Entonces, por ese lado siempre es un pequeño ejemplo de en qué nos puede beneficiar a nosotros la georreferenciación. Otro puede ser en que si todos georreferenciamos, en la sana teoría eliminaríamos los problemas de traslapes, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer un trabajo, hablando ya catastralmente de una finca, y las fincas vecinas están debidamente y correctamente georreferenciadas, eso nos va a ayudar bastante en nuestro trabajo. Hablamos un poco de la directriz, la 3 del 2021. Esta era la que nos decía lo del sistema, lo de que vamos a presentar los planos georreferenciados y en formato shape. Vamos a desarrollar un poco a qué se debe esta directriz. Acá nos hablan un punto que teníamos en Costa Rica. Recordemos que antes de esto nosotros teníamos el sistema de coordenadas CRTM05 con el datum CR05, que estaba en el año 2005, semana 83. Pues ya se tomó la decisión de que eso estaba muy obsoleto y se desarrolló el nuevo datum del CR Sirgas, amarrado al marco de referencia del 2008 para la época 2014, semana 59, que el Sirgas es el sistema de referencia geodésico para las Américas, que eso es un conjunto de organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, que van haciendo los marcos de referencia, los sistemas de coordenadas. Entonces, al hacer esto, estamos dejando de lado el primero, el 2005-83, que ya se veía un poco obsoleto, y la idea es eso, era actualizarnos un poco más y generar nuestros archivos en formato shape. Esto también nos decía esta directriz, nos dice, porque todavía está, la responsabilidad profesional. Entonces, eso es un punto muy importante, porque ellos nos están diciendo que nuestros trabajos tienen que ir debidamente georreferenciados, tiene que ser a la época que ellos nos están indicando, ahí nos marcan las reglas, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer, y al mismo tiempo nos están diciendo que es responsabilidad nuestra como profesionales garantizar esa georreferenciación que cumpla lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, ellos no nos van a rechazar tal vez un documento porque no esté bien georreferenciado. No, ellos nos están dando esa responsabilidad. Si está mal hecho, es nuestra culpa, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de esto que estamos haciendo acá, de que vamos a hacer un ejercicio de donde vamos a llegar hasta el final, hasta obtener las coordenadas que se ajusten a esta directriz y de esa manera saber que cumplimos, ¿verdad? Que cumplimos ese punto de que fuimos responsables a la hora de presentar nuestro trabajo
aquí nos indicaba, esto es una nota, por ejemplo, nos permitía trabajar, ya presentar archivo de levantamientos georreferenciados, y nos indicaban estas notas, que podíamos indicarle el que era en la época 2583 del Datum CR05 y la proyección CRTM05. Esto es antes de la entrada en vigencia. Era para el que quisiera ir experimentando, pudiera ir trabajando con eso. Eso era cuando se trabajaba con las ortofotos, se indicaba esto. Datos, son unas notas que se ponen en el cuerpo del plano. Datos tomados de la ortofoto oficial CR Sirgas, época 2014-59, transformadas en Datum 05. Esta directriz nos decía también que ya en Siri las ortofotos, teníamos ortofotos que cumplían con la época del año 2014, semana 59, y esas las podíamos utilizar. Y en caso de que estábamos trabajando con equipo GNSS, hemos de indicar qué metodología utilizamos, que el nombre de equipo que utilizamos y las precisiones. Ahora bien, ya sabemos, como antes comentaba don Andrés, que hace unos días publicaron una nueva directriz, que esa nueva directriz nos deja ahí como en stand-by el ingreso de la directriz anterior. Entonces aquí textualmente nos dice esta nueva directriz, la primera del 2022, en el punto 9, que la directriz 2 del 30 de septiembre de 2020, recordemos que esa fue la inicial, antes de la primera prórroga, que entraba en vigencia y la cual está prevista para entrar en vigencia el 1 de marzo de 2022, no tomó en consideración que no se había migrado la información del Siri al sistema oficial de referencia CR Sirgas, razón por la cual se considera necesario dejarla sin efecto cuando entre en vigencia la presente directriz, así como también debe dejarse sin efecto la directriz número 2, que fue la de la prórroga, que suspendió la entrada en vigor de la primera directriz hasta del 29 de septiembre de 2020. Entonces, aquí nos están dando una justificación de qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos dejando de lado por el momento? También nos indica, en resumen, que en virtud de lo anterior y no teniendo una fecha exacta en que se migren todos los datos, lo más lógico y conveniente es no indicar una fecha exacta para la obligatoriedad de presentar los planos de agrimensores georreferenciados en el sistema CR Sirgas en formato SHAPE, siendo que esa fecha señalará mediante directriz que se emita posteriormente. De igual forma se mantiene incólumes por lo tanto primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y demás. Eso es copiado textualmente. Entonces nos está diciendo que aún no tenemos fecha fija cuándo va a entrar eso en vigencia, pero que se va a anunciar por directriz. Como les decía antes, esto en vez de relajarnos, debemos tomarlos como otra ventana de oportunidad para capacitarnos lo más posible, empaparnos en el tema, porque tarde que temprano se va a dar. Que no nos vaya a pasar que después cuando manden otra directriz, otra vez estemos con todo el nerviosismo y el miedo a que entre en vigencia. Para eso estamos acá. Ok, eso era comentando un poco lo que eran las directrices, lo que decían las directrices. Ahora volvemos ya a caer en qué era lo que estábamos haciendo allá y qué es lo que vamos a hacer durante todo el levantamiento. Ok, que el GNSS, que lo que significa es el Sistema Global de Navegación por Satélite, vamos a tomar consideraciones preliminares, ¿verdad? Esto es, lo vamos a trabajar antes de ir a hacer un trabajo con un GNSS. Estudio previo. ¿A qué nos referimos con estudio previo en este caso? Ok, ya sabemos, siempre hemos escuchado el famoso estudio previo. El estudio previo aplica para todo, inclusive se puede aplicar para esto también. Si yo voy a hacer un trabajo con GNSS, tengo que tomar en cuenta a dónde voy a ir a trabajar, cómo es ese terreno que yo voy a ir a medir, en caso de que sea una medición, cómo es ese terreno que yo voy a ir a levantar, si hay vegetación, si no hay vegetación, si el terreno es muy irregular o no, que puede interferirme con señales, que si tengo estaciones de referencia del registro, cuál es la más cercana para después hacer la georreferenciación, inclusive revisar si ese día es el adecuado para hacer un levantamiento con GNSS, para que no vayamos a perder un día de trabajo en el campo, y para tomar en consideración después qué metodología es la mejor que para mí en ese caso que voy a hacer. La disponibilidad de estaciones de referencia, como les decía yo antes,
determinar cuáles son las estaciones de referencia. Ahora vamos a ver que con el SpiderWeb es bastante sencillo. Él nos va a decir, cargamos nuestros archivos, nos va a decir cuáles estaciones de referencia están disponibles. Pero ¿por qué es necesario saber la disponibilidad? Porque tenemos que trabajar el factor tiempo en que va a estar nuestra base midiendo un punto. Entonces eso va a proporcionar a la distancia en la que se encuentre la estación de referencia más cercana. Con las condiciones del campo, que si hay vegetación, que si hay una montaña, que si hay un desnivel demasiado pronunciado. Y esto nos va a permitir hablar de la selección del método de levantamiento. Aquí podemos nombrar dos que son los más conocidos, ¿verdad? Lo que más se habla siempre, que estamos el estático y el RTK. El estático es lo que estábamos haciendo antes en el campo, ¿verdad? Con nuestras bases puestas ahí, levantando observaciones, que iba generando un archivito, que ese archivito se llama RENITS, que ese archivito lo vamos a trabajar en el SpiderWeb. También tenemos en el RTK, que ya es cuando combinamos ese estático con un rover, nuestra base. Entonces podemos ir en nuestro campo haciendo nuestro levantamiento con nuestro rover y mientras dejamos a nuestra base levantando las observaciones para después georreferenciarlo. Entonces, y aquí también se puede elegir en qué lugar si es necesario combinarlo con una estación total y qué medidas tomar en cuenta para combinarlo con esa estación total, ya sea dónde voy a dejar nuestros pines, cómo los vamos a dejar y todo lo que tenga que ver con la mezcla de los equipos. Pero también podemos hablar de otro que lleva bastante tiempo, es algo muy conocido aquí en el país, tal vez hasta ahorita se viene haciendo bastantes comentarios del tema, que sería el N-Trip. Si nosotros vemos cómo funcionan los GNSS, nosotros tenemos nuestra base que está haciendo las observaciones. Si vemos tiene una antenita, que esa antenita no funciona para el RTK del rover, que está acá, lo llevamos en el campo con nosotros. Entonces, al momento que va haciendo observaciones, nuestro rover también va haciendo observaciones, pero nuestra base, al estar en un punto fijo, nos permite hacer correcciones. Entonces, esas correcciones son las que se envían por radio hacia nuestro rover para poder obtener las precisiones en el campo. ¿Qué es lo que hace el N-Trip? Que es un protocolo de transferencia por internet de correcciones, que esas mismas correcciones que se estaban transmitiendo por radio se transmiten por internet. Entonces, ¿qué ventaja nos puede dar eso? Puede ser que podemos trabajar con un rover. Entonces estamos teniendo, lo que hay que tener cuidado ahí es saber que las correcciones que estemos recibiendo estén debidamente georreferenciadas a la época que nos está pidiendo el registro nacional. Como le digo, es algo que ha tomado fuerza como de hace 2 años para acá aquí en el país. No es algo nuevo, es algo bastante viejo, pero cada vez viene con más fuerza, va a llegar un momento en que tengamos que trabajarlo también. Es una opción más. Ahora podemos ver fuentes de errores en trabajos con GNSS. Antes les comentaba yo a ustedes que no siempre, aunque nuestro equipo nos esté dando coordenadas, no siempre esas coordenadas debemos tomarlas como garantía, como son perfectas, son demás. Para eso hay que tener criterio, ¿verdad? Criterio de qué nos puede causar errores o tal vez un resultado no tan óptimo. La idea acá es tratar de guiarlos de tal manera en que se haga una referenciación con una obtención de coordenadas lo mejor posible, con la mejor precisión. Errores de instalación, que eso viene desde, como les decía antes, desde que tal vez no se hace el centrado correcto de la base, o ya sea si está en un tripié o si está en un bipié, que no se nivele bien y que eso puede generar un error, que si es determinante o no, eso lo vemos nosotros, ¿verdad? También puede verse que lo instalemos en un lugar indebido, que nos va a afectar en nuestro trabajo. Tal vez no vamos a tener resultados, pero tal vez no el mejor resultado o lo más óptimo. Tenemos algo que se llaman las trayectorias múltiples. ¿Qué es esto? Eso, las trayectorias múltiples, cuando nosotros estamos trabajando con GNSS, cuando tenemos edificios, tenemos concreto, tenemos todo eso, lo tenemos muy cerca.
el GNSS es lo que hace es recibir señales, ¿verdad? Sí, recibir señales. ¿Qué pasa cuando hay factores que nos afecten, que nos causen trayectorias múltiples? Que esas trayectorias múltiples lo que quiere decir es que en vez de ya esa señal caer directamente sobre nuestro equipo GNSS, rebota en los lugares. Entonces puede que venga acá, rebote en una pared, rebote en el piso y llegue. Entonces pueden llegar dos señales al mismo tiempo. Los equipos de hoy en día cada día son más modernos, muchos tienen filtros para tratar de minimizar eso lo más posible, pero siempre es algo importante en tener en consideración, ¿verdad? De que tal vez me pueda afectar un poco y tener que ver qué tan poco es eso, ¿verdad? El centrado erróneo del tripié, ya lo comentaba, y algo tan sencillo como una identificación incorrecta de la estación. Aquí podemos mencionar cuando vamos a combinar nuestro levantamiento GNSS, ya sea con otra persona o con otro equipo, siempre tener bien estructurado, ¿verdad?, dónde estamos trabajando, dónde fueron puestas las estaciones, poner ya sea un pin de hierro, ojalá con una base de cemento, cuando se ocupe de buena precisión, para no incurrir en errores. Y el mal empleo de la metodología utilizada. ¿Qué puede abarcar acá? Por ejemplo, puede ser de que yo quiera hacer mi levantamiento, quiera mezclar con RTK y tome mi base y la instale bajo un árbol. Entonces ya estoy teniendo un mal empleo de la metodología. Puede ser que levante un punto en RTK cuando realmente no tengo una buena precisión, cuando lo correcto pudo haber sido poner estos dos pines y trabajar con una estación total para obtener ese punto de la mejor manera. Todo eso, o que me voy y mido una montaña entera en RTK, todos esos son errores de metodología, ¿verdad? No se debe hacer. Y esto nos lleva a que antes me preguntaban algunos que qué podíamos hacer nosotros para saber cuándo un punto que estamos en campo, cuando estamos en campo, cuándo un punto puede ser bueno, cuándo un punto puede ser malo. Entonces aquí es muy importante estos factores, que son los factores de la calidad y la precisión de los datos levantados, son los factores DOP, que se refieren a la geometría de los satélites observados. ¿Qué es la geometría de los satélites? Okay. Los satélites, cuando nosotros vemos generalmente en el colector, podemos ver lo que está observando nuestro aparato. Podemos ver los satélites dentro de un círculo. Esos satélites a veces están muy pegados unos con otros, a veces están separados. Cuando unos satélites están muy pegados, entonces eso vamos a tener estos problemas, que son el P-DOP, el H-DOP y el V-DOP, que son la disolución de la precisión en la posición, de la precisión horizontal y de la precisión de la altura. Eso se mide con numeritos. Casi siempre cuando vamos a hacer un levantamiento estático, este dato es muy importante, es el que más vemos en el colector, que es el P-DOP, la disolución de la precisión en la posición. Eso va en un rango de 1, 2, 3, 4, 5. Siempre y cuando esté por debajo en teoría se dice de 4, a mí me gusta siempre trabajarlo menos de 3. Siempre que esté por ahí, eso quiere decir que hay una buena geometría de satélites y vamos a tener un punto bueno. Ya ahí depende de las condiciones externas, ¿verdad?, de cuánto tiempo lo vayamos a dejar o qué precisión queramos nosotros obtener de ese punto. Ya si los satélites están muy juntos, él mediante eso nos va a indicar de que tal vez no es un punto bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que probablemente nos va a hacer el levantamiento, vamos a obtener coordenadas, eso lo podemos trabajar en la oficina, ya coger las secciones donde encontramos que el P-DOP no fue bueno y podemos eliminarlas. Pero ya ahí sí se necesita bastante más manejo y se necesita un software muy propio que vaya de la mano con nuestro equipo, el hardware. Entonces lo ideal sería siempre tener pendiente ese número. Calidad en la precisión de los datos levantados. Antes me preguntaban también de cuánto es el tiempo de levantamiento por un punto. Entonces, como les comentaba antes, cuando vamos a hacer un levantamiento en campo, tratar de determinar dónde está la estación de referencia más cercana. Por ejemplo, si una estación de referencia está a 15 kilómetros, de 10 a 15 kilómetros, podemos dejar un tiempo de observación de 1 hora, que es tiempo suficiente para obtener una georreferenciación, y ahí podemos tener
como un parámetro de cuánto es el tiempo para otro tipo de distancia, ¿verdad? Cuando ya hablamos de 40 kilómetros, de 50 kilómetros y demás, entonces tenemos un rango de que en unos 10 a 15 kilómetros podemos trabajarlo en 1 hora. Hace mucho tiempo, cuando los equipos eran de una sola frecuencia, eso era mucho más lento, había que darle mucho más tiempo. Actualmente casi que todos vienen en doble frecuencia, entonces esos tiempos son suficientes para tener una buena georreferenciación para lo que vamos a hacer en nuestro trabajo de plano de catastro. ¿Qué es la máscara de elevación? Cuando estamos trabajando con estos equipos, tenemos la cabecita, ¿verdad? La máscara de elevación es un ángulo de apertura, que en ese ángulo de apertura es donde recibe las señales. Eso casi siempre se configura por defecto en 15 grados. Y vemos también el procesamiento de los datos en la oficina. Entonces aquí hay que ver el hardware y el software utilizados. Siempre es muy importante capacitarse lo más posible. Eso muchas veces se ve con el personal o que nos vende el equipo, ¿verdad? Pedir, solicitar una buena capacitación del software que vamos a utilizar y poder mezclar de manera correcta tanto el hardware con el software para obtener el mejor resultado posible, porque eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Además de que tenemos nuestro equipo y queremos sacarle nuestro máximo provecho, estamos trabajando de una manera que nos va a garantizar seguridad en nuestro trabajo como profesionales. La comprensión de la información obtenida, es eso, saber qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tener ese criterio para saber si estoy haciendo las cosas de manera correcta o las estoy haciendo de manera incorrecta. Recordemos que la directriz nos dice que es responsabilidad totalmente nuestra si está bien hecho o no está bien hecho ese trabajo. La época, otra vez nos devolvemos a la directriz, que la directriz claramente nos señala qué época es la que quiere que presentemos nuestros levantamientos de catastro. Entonces, así por ejemplo, si yo estoy levantando ahorita, voy y estaciono mi equipo afuera, estoy levantando coordenadas LTM05, estoy flotante, no estoy amarrado a ninguna parte. Si yo tengo esas coordenadas en Siri, puedo ver coordenadas 2005, semana 83, puedo ver otra foto en semana 2014, semana 59. Si yo tengo ese levantamiento y lo envío al SpiderWeb, el SpiderWeb me va a georreferenciar en año 2019, semana 24, pero me están pidiendo año 2014, semana 59. Entonces vemos que ya así rápidamente, eso no se preocupen, después lo vamos a ver paso por paso. Comenté de varios tipos distintos de épocas y demás cuestiones. Y en todas tenemos las coordenadas, todas, nos va a dar las coordenadas. Pero lo que tenemos que saber es en cuál es la que debemos trabajar y cuál es la que vamos a presentar para nuestro plano de catastro, que eso es lo que vamos a hacer en este taller. Y vemos lo que es el aprovechamiento de las coordenadas ya georreferenciadas, saber darles utilidad a ese trabajo que fuimos a hacer al campo. Aquí vamos a ver una pequeña guía del paso a paso de qué se hace ya cuando tenemos nuestro equipo ya de vuelta a nuestra oficina. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos descargar los archivos Linux que vienen en nuestro equipo. Eso viene generalmente en las cabecitas, generalmente vienen en una micro SD como esto. Son archivos muy livianos. Entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestra base, sacar esos archivos y ya sea si vienen directamente en archivos Linux, podemos trabajarlos. Si viene, por ejemplo, en el caso mío, si viene con el sistema de archivos que está configurado en el equipo, tengo que hacer la conversión a Linux, exportarlos a Linux para trabajar, que eso es muy importante. O ya sea configurar el equipo directamente para que descarguen Linux, pues el caso necesario. Luego de eso, ubicamos nuestros archivos en la computadora. Estos son archivos generados con la base, ¿verdad? Aquí vemos los puntos, generalmente se exportan 3 archivos. Están las observaciones, que son los que vamos a trabajar. Entonces, tener una ubicación en la computadora donde sepamos que los vamos a trabajar. Como el paso número 3 sería ingresar a la página del Registro Nacional. Eso todos lo hemos hecho cuando generamos nuestro usuario, que aquí les queda como una guía, ¿verdad? Que vamos a la página del Registro Nacional,
que aquí todos hemos entrado acá y nos vamos a la pestaña del Instituto Geográfico Nacional. Después de que ingresamos a esa pestaña, buscamos aquí en esta parte izquierda de nuestro monitor el menú Enlaces. Y ahí desplegamos la pantalla hacia abajo porque lo primero que nos aparece es el SNID. El ingreso al SNID encontramos esto, la red de estaciones de referencia de operación continua, GNSS, del Registro Nacional, que esas son las que vamos a utilizar para nuestro trabajo. Acá, una vez ingresamos ahí, el que no tiene un usuario, nada más se crea un usuario aquí, sigue los pasos que se solicitan y después aquí se pone el usuario y la contraseña y ya ingresamos. Aquí vemos el mapita de Costa Rica con las estaciones de referencia que están en el país. ¿Qué es importante? Antes también de ir a hacer un trabajo con GNSS y parte de la preparación, ¿verdad? De ese estudio que debemos hacer, tenemos la ventaja de que cuando estamos acá, creamos un usuario, cuando nosotros hacemos un trabajo nos envía un correo electrónico, a veces nos envían correos electrónicos cuando hacen mantenimientos en estaciones de referencia, siempre estar pendientes de eso, de que el día que vayamos a campo existan los datos necesarios para hacer nuestra georreferenciación, porque si ese día coincidió con un día de mantenimiento y ellos indican de tal hora a tal hora no hay datos, podemos perder un día de levantamiento. Aquí está la pestañita de postproceso, la ubicamos en la parte izquierda y ingresamos ahí. Se nos despliegan tres menús. ¿Qué es esto? Antes de que existiera este Spiderweb, de esta manera que ellos la georreferenciación, y actualmente nos da la opción también, esta parte de arriba, el datos archivos RINEX, es que nos da la libertad de que nosotros seleccionamos de cuál estación de referencia queremos las observaciones, de cuánto tiempo queremos esas observaciones, descargarlas y hacer la georreferenciación de nuestra base con nuestro propio software de postprocesamiento, que eso era como se hacía antes. Ahora, en este punto 2 de cálculo, es el Spiderweb el que nos da nuestra georreferenciación. Ahí es donde más bien somos nosotros los que le cargamos nuestras observaciones y ellos nos hacen la georreferenciación. Y el tercer punto es el de resultados. Entonces, ahora es realmente sencillo. Antes era un poquito más tedioso. Aquí vemos en esta ventanita, bueno, aquí vemos que en ese momento teníamos una disponibilidad de datos del 96.38%. Aquí tenemos el nombre, asignamos el nombre de nuestro proyecto para después, si tenemos varios proyectos, poder identificar cuál es el que estamos trabajando. En añadir datos móvil, ahí es donde vamos a darle clic, nos va a desplegar una ventanita donde vamos a cargar nuestros archivos. Algo muy importante es que el sistema de destino, cuando creamos nuestro usuario, generalmente viene en WGS84. Eso hay que cambiarlo a CRTM05. Una vez se tiene eso y se tienen los datos aquí cargados, entonces lo que procede es este botón de enviar. Aquí vemos paso a paso, ¿verdad? Cuando vamos a añadir datos móviles, ubicamos en nuestra computadora donde están los archivos RINEX, aquí vemos archivos RINEX, buscamos estos puntos. En este caso se ingresan los que terminan en esta O de acá. Cuando los añadimos, ¿qué sucede? Nos despliega esto, el Spiderweb. Nos pone en color azul en el mapita las estaciones de referencia y estas otras que están apagadas las pone así en el color apagado. Aquí nos da un breve resumen de cómo se llama el punto, nos dice que fue un levantamiento estático, que fue hecho con un equipo Leica GS14, nos da la fecha y las horas. Si todo esto está con este check aquí en verde, entonces eso quiere decir que los datos están bien. Como ver los archivos pesan 4.22 megabytes, son súper livianos, entonces en eso no hay mucho problema. Ahora sí, se envían los datos, se confirma en esa ventanita, y estos ya son los resultados. ¿Qué vemos aquí? Okay, tenemos el resultado de los cálculos de coordenadas, aquí tenemos la identificación de nuestro punto, así fue como se le puso el nombre, el tiempo de observación, 271 minutos, las proyectadas locales en CRTM05, aquí tenemos con más o menos 5 milímetros, 7 milímetros y demás.
en otro sistema de coordenadas, WS84, y la calidad, aquí vemos que fue fijado, fue un punto fijado. Él nos dice eso, la calidad, si no es un punto fijado, entonces ya ahí él nos lo va a indicar también. Aquí vemos una ventana un poco más detallada, ahí viene muchísimo detalle de todos los datos georreferenciados. De nuevo vemos nuestro punto con las coordenadas obtenidas. Recordemos que estas coordenadas que estamos obteniendo aquí están en el año 2019, semana 24. Entonces no las podemos utilizar para crear nuestro polígono shape o mover nuestro polígono y presentarlo a catastro, porque aún no estamos cumpliendo con la regla, con la directriz. ¿Qué se hace? Ok, el mismo registro nos da, eso se los enviaron a ustedes por correo electrónico, estas plantillas de Excel que son de transformación de coordenadas. Aquí utilizamos esta, que ves, que nos dice que en el punto amarillo, en el encabezado amarillo, se deben ingresar las coordenadas 2019-24. ¿Cuáles eran esas coordenadas? Las que se obtienen del Spiderweb. Y en datos de salida vamos a obtener las del 2014-59. ¿Cuáles son esas? Las de la directriz que nos está pidiendo. Entonces es algo tan sencillo como crear nada más, meter las coordenadas norte, este y altura, y él nos va a hacer la transformación de época. Estas coordenadas que vemos aquí, esas son las coordenadas con las que vamos a trabajar, las que vamos a presentar en nuestro polígono shape y nuestro plano catastro. Entonces, vemos que aunque se escuche mucho tedioso, que una época aquí y otra época acá, es algo relativamente sencillo. El mismo registro nos está dando las herramientas de fácil manejo para obtener los resultados. No sé si alguno tenga por acá alguna duda por el momento que podamos aclarar. ¿Sí? Ok, pues para mezclar el postproceso con RTK, sí, lo que se hace entonces, tengo la base, ¿verdad?, que es la que está estacionada de manera estática, estoy haciendo el levantamiento de las observaciones, estoy midiendo con mi RTK el resto de la finca, después nada más, si termino antes de, ahí es donde tiene que tener en cuenta la distancia de la estación de referencia. Si está muy lejos, si yo terminé muy rápido, darle el tiempo que necesita la base, y si más bien fue un trabajo que era todo el día, excelente, ¿verdad? Y ya después simplemente se coge esos datos postprocesados, de estáticos, perdón, se postprocesan en el Spiderweb, se hace todo esto que hicimos antes, ya tenemos las coordenadas finales que vamos a trabajar, y lo que hacemos es que en cada agarramos nuestro polígono y lo desplazamos a esas coordenadas. Recordemos que estamos moviendo todo en conjunto, no se está alterando ni distancia ni azimut, sigue manteniéndose, lo único que estamos ubicando es la nueva coordenada ya georreferenciada, porque si es difícilmente se vayan a levantar 100 puntos estáticos. Sí, se crea el vector de distancia entre la base y el rover, el punto que yo levanté. Al momento de mover todo en conjunto, ese vector de distancia no se está alterando, se está moviendo en conjunto también, simplemente cambian las coordenadas y así se hace la georreferenciación. El que importa es ese, y ver si es solo eso que vamos a hacer, o si vamos a dejar puntos de amar, tener en cuenta si vamos a dejar uno o vamos a dejar dos en caso de venir con una estación en un futuro. Sí. No, el 2583, a partir del 1 de marzo ya no queda en función, ya es 2014.59. Eso era un poco de historia, cómo era antes y cómo llegamos a la nueva directriz. Entonces, antes estábamos en el 2005, semana 83. Entonces, se decidió que ya estaba bastante obsoleto. Entonces, se decidió cambiar el datum a CR Sirgas en 2014, semana 59. Que esas son las coordenadas que nos están pidiendo en la directriz para la georreferenciación. Entonces, realmente es solo una transformación de época. Si usted desea ir practicando.
Si usted desea presentar un plano en este momento con eso, lo podría hacer, pero no es obligatorio. Sí, buenas. A mí siempre me queda la duda, entonces, de los, digamos, en cuál época tenemos que presentar los planos, si en la 2005.83 o la 2014.59. Ok, recordemos, estábamos en la primera directriz, ¿verdad? Después se crea la directriz que dice que a partir del 1 de marzo iba a entrar en vigencia la del año 2014.59, pero en esa misma directriz nos estaban permitiendo, si nosotros queríamos, presentar planos en 2005, semana 83. Si nosotros queríamos, no era obligatorio. Entonces, a partir del 1 de marzo iba a ser ya obligatorio 2014-59, ya el 2005 iba a desaparecer. Pero vemos que no va a entrar en vigencia a partir del 1 de marzo. Entonces, los puntos que van a cambiar es la entrada de vigencia. Ellos nos van a decir después cuándo va a entrar en vigencia. Entonces, todo lo demás se mantiene igual. En el momento en que eso entre ya en firme vigencia, 2005-83 desaparece y tiene que ser 2014-59 lo que va a catastro. Y ya sí es obligatorio. Por allá. Sí. La pregunta es que, por ejemplo, si yo hago el levantamiento de un punto con un rover en RTK y después estaciono ahí la base y hago el levantamiento, me voy con el rover, yo tengo que hacer transformaciones. Ok, recordemos la metodología. Para haber levantado ese punto en RTK, necesito haber tenido la base estacionada en un lugar. Entonces, no, digamos que tengo señal por internet. con un N-trip. Sí. Ok, ahí entonces lo que hay que ver es si estoy trabajando con un N-trip que tenga las correcciones en la época de la georreferenciación que yo vaya a necesitar. Entonces ahí es donde yo tengo que ubicar los puntos que voy a desear y después de ahí si deseo poner un punto, 2 puntos y ir otro día y amarrarme ahí y seguir el levantamiento por otra parte, entonces no hay problema siempre y cuando estemos seguros de qué red N-trip estamos utilizando, que esté correcta y que esté debidamente con las correcciones que nos pide Catastro, ¿verdad? Con la época. Siempre usando la 2014-59. Ok. ¿Cómo me garantizo que el punto que tomé es bueno? Yo no creo que el GPS todavía sirva para levantar una finca, ese es mi criterio muy personal. Pero sí considero que para establecer 2 puntos de salida y hacerlo con una estación, por lo menos es lo que yo hago. Ahora, ¿cuál es el criterio? Porque ella siempre va a medir, o sea, el GPS siempre va a medir. ¿Cuál es el criterio para saber que el punto es bueno, que ambos puntos son buenos? Ok, de acuerdo, te cuento un poco de experiencias, ¿verdad? Como le digo, nosotros hemos casi 10 años trabajando con eso. Todo el año pasado, antes les comentaba a unos compañeros de un grupo, en todo el 2021 solo fue necesario combinar equipos una vez, porque sí había que hacer un levantamiento en un río o una montaña. Entonces hemos medido desde fincas de 1000 hectáreas en adelante, más, menos, siempre es únicamente con el GPS, no, con el GNSS, no es tan necesario. Cuando sé que debo mezclar otros puntos, ahí es donde es importante saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer con un GNSS. No puedo ir a medir una montaña con un GNSS. Entonces ahí es donde yo tengo que determinar cuándo voy a hacer la combinación de equipos. Que si me encuentro un vértice que está debajo de un árbol, existen metodologías para levantar ese vértice sin necesidad de utilizar una estación. Tal vez no tengo RTK ahí adentro, pero puedo trabajar con un offset que el mismo equipo lo configure. Puedo trabajar con otros tipos de métodos. ¿Cómo sé cuándo ese punto es bueno, cuándo no? Ok, ahí vimos antes los parámetros, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un punto postprocesado. Ejemplo, hay un arbolito así más o menos denso ahí. Yo tengo que levantar ese punto. Quiero probar haciendo un punto postproceso de ese. Lo coloco, tengo que tomar en cuenta el PIDOP, tengo que tomar en cuenta los satélites que hayan. Después de que levanto ese punto, tengo que llevarlo a la oficina, montarlo en el software que viene con el equipo, estudiarlo, ver cómo estuvieron las ventanas de satélites,
ver si hay puntos donde debo descartar esas observaciones o no. Después de eso, ver qué parámetros le doy a ese postprocesamiento, que ese parámetro sea el que yo considere que me puede servir. Una vez dado eso, tengo el resultado final de las coordenadas. El mismo software me va a decir si las ambigüedades fueron resueltas o no fueron resueltas, si se logró fijar el punto o no se logró fijar, y ahí es donde ya queda a criterio mío si ese punto funciona o no funciona. Pero tengo que hacer todo ese estudio y todo ese análisis basado en el criterio, ¿verdad?, de uno. No sé si te quedó claro ahí. Buenas. Con respecto a este mismo tema de la garantía de un punto, ¿qué pasa si al final de cuentas, digamos, si el punto es Robert, digamos que usted lo anda ahí, y usted tiene la certeza de todo, de buena señal y demás, y a la hora de compararlo con lo que uno tendría, que es el resultado final, que sería el catastro, va a encontrar un gran desplazamiento, que posiblemente si uno lo monta en fotos, va a ver que el punto cae ahí, pero la información, que depende de la época también de lo que trabaja el catastro, le da a usted un desplazamiento más de la tolerancia que ellos piden. ¿Cómo tengo yo? O sea, yo tengo la certeza de que está bueno, pero la información de catastro me hace ver que estoy equivocado o que necesito modificar algo. En este caso, digamos, qué sé yo, supongo que solicitar al catastro mover el mapa, que es casi muy difícil. Pero sí, ¿cómo se actúa? O peor todavía, que cuando se vaya a hacer un replanteo de un lote, alguien que lo haya hecho anteriormente lo haya desplazado el polígono y lo haya llevado a algo que sea tolerante para el catastro, y yo llego a replantearlo y ya no lo voy a encontrar. Ok. Esa pregunta va más dirigida a lo que es el mapa catastral, ¿verdad? Que sí, sí, pero... Y el mapa catastral sí, eso no lo podemos ver acá, ¿verdad? Está bien. No. Pero igual, yo tengo la certeza de que lo mío está bueno. Sí. Eso habría que ver. Ok, sí, buenas tardes. Esto es un comentario que voy a hacer en relación a la pregunta que hicieron sobre el Entry, sobre las épocas. Bueno, en el caso de las bases cores que está implementando Geos Telecom, yo soy el encargado de hacer este trabajo de postproceso. Nosotros el postproceso de esas bases, lo que hacemos es exactamente igual al ejercicio que están haciendo ustedes en estos momentos. Incluso utilizamos la misma plataforma, pero hay un detalle importante. Digamos, para el nivel en el que nosotros estamos trabajando, nosotros no aplicamos solamente para usos catastrales, sino que estamos hablando de usos más abiertos. Entonces, por ende, nosotros llegamos hasta el punto en el que tomamos como ciertas los resultados del postproceso en la página de cálculo de coordenadas del Spider. Ahora, si se va a hacer catastro o presentación de esos puntos en catastro, se debe hacer la transformación. Esa transformación se hace con la herramienta que ahora mostró Walter, que es los archivos en Excel. Esto es importante tomarlo en cuenta porque en algunas zonas, o sea, si ustedes hacen el ejercicio de tomar diferentes coordenadas en el país, en algunas zonas lo que va a variar son 7 centímetros en X o en Y. En otras zonas pueden ser medio metro. He hecho el estudio y dependiendo de la zona puede variar bastante. Entonces no hay que tomarlo como si es una corrección de 7 centímetros en norte, o en general estás corriéndote 10 centímetros, por decir algo, sino que dependiendo de la zona eso va a variar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en este caso? Primero, al distribuidor del servicio de Entry, pregúntele la época en la que van a trabajar o están dándole las coordenadas para ver si necesita hacer la transformación o no. En el caso de lo de Geos Telecom, nosotros recomendamos hacer la transformación porque Geos Telecom no solamente ve la parte catastral, que es lo que compete a este taller, sino que también tenemos clientes que eso no viene al caso. Entonces no podemos obligar todo el proyecto a solamente que se haga la transformación catastral. Es por eso que es importante que hagan las pruebas con
los archivos Excel y hacer la transformación a las épocas que pide legalmente el registro. Gracias. Tengo una duda con respecto a los datos del CIRI. ¿El CIRI en qué época nos da las coordenadas? Según la directriz, ahorita no recuerdo cuál era, dice que Siri tiene la ortofoto en la semana 2014, en el año 2014, semana 59. Y de hecho, se puede probar, si usted presenta un polígono y lo referencia y hace la transformación de época y lo monta en la herramienta del derrotero de Siri, ahí usted va a ver cuáles ortofotos son las que se adaptan a eso. Hay una ortofoto vieja donde se ve claramente el desplazamiento y está la ortofoto 2014-59 donde se ve el polígono donde está debidamente ubicado. Bueno, más bien para hacer una aclaración por ahí, un aporte adicional a lo que está diciendo Walter. El CIRI, si ustedes quieren saber en qué época está, el CIRI está en 2005.83. De hecho, si ustedes observan en el visor, en la parte superior izquierda aparece el EPSG 5367, que es CR05, ¿verdad? Que es el datum con la proyección CRTM05. Entonces, en efecto, las ortofotos sí estaban en 2014.59, pero también se migraron más bien contrariamente a 2005.83 también, para que todo esté en la misma época hasta que ya se haga la migración, como decía Walter, a 2014.59, que es la directriz que ellos ahora estaban explicando. Sí, exactamente, que por eso es que se ha suspendido la entrada en vigencia de la georreferenciación, para que todo esté en CR Sirgas, pero exactamente, que todos los insumos, pero las ortofotos en efecto sí es como comentaba Walter, se tomaron en el año 2014 propiamente, por eso es que se definió esa época de referencia. Ok, entonces vamos a ver cómo estamos. El archivo que se les envió por correo electrónico es se llama RINET Sofia. Ahí lo vemos, es una carpeta comprimida. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar y descomprimir esa carpeta. Me dicen, ¿todos están claros en cómo descomprimir esa carpeta? Sí, ya accedieron a los archivos. ¿Todo bien? ¿Ninguno se ha quedado atrás por ahí? Ok. Ese archivo que acabamos de descargar, es este acá, tiene dos carpetas. Una que se llama Geos. Ahí está. Una que se llama Geos y otra que se llama Trimble, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar las dos carpetas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es copiar esas carpetas en la computadora nuestra, en la ubicación que vamos a tener conocida para el ejercicio del Spider-Web cuando lo vamos a ocupar. Ya vamos para allá. Ok, ahí donde estamos, esas carpetas las vamos a tener por ahí, ¿verdad? Que es lo que vamos a utilizar. Lo vamos a ir al navegador y vamos a irnos a la página del Registro Nacional. Entonces vamos a ver Registro Nacional. Simplemente ingresamos ahí. ¿Damos todos por acá? Ok. Una vez por acá, como les comentaba, buscamos la pestaña del Instituto Geográfico Nacional, que es esta que está aquí, el margen derecho de la pantalla. Ingresamos ahí. Aquí leemos en la parte izquierda donde está este menú y buscamos el penúltimo que dice enlaces. Ingresamos a enlaces. Una vez aquí vemos que lo primero que nos aparece es el enlace de ingreso al SNID, pero si desplazamos la pantalla hacia abajo
encontramos el enlace de ingreso a la red de estaciones de referencia de operación continua del Registro Nacional. Ahí es donde tenemos que ingresar. ¿Estamos todos ahí? ¿Ok? ¿Por dónde estamos? Necesitamos el ingreso a la página. Sí, ok, vamos a ver. Entonces estamos en la pestaña del Instituto Geográfico Nacional, verán, el puro inicio. Todos ingresamos a la pestaña del Instituto Geográfico. Ok, una vez en la pestaña del Instituto Geográfico Nacional, buscábamos en la parte izquierda, ahí hay un menú lateral, ahí el penúltimo dice enlaces. Ahí damos clic en enlaces, estamos todos ahí, ¿sí? Ok. Y aquí nos tira al enlace del SNID, que es el primero que aparece, pero si bajamos, encontramos el enlace de la red de estaciones de referencia, que es el que ocupamos, aquí dice GNSS. ¿Estamos todos ahí? Ahora sí, ingresamos ahí, damos clic en ese link, y eso nos va a tirar a esta ventana, que es el del Spiderweb. ¿Estamos todos en esta ventana? Ok, una vez ahí ingresamos nuestro usuario y contraseña, que ya habíamos configurado previamente. Y ahí estamos. Esa es la ventana principal del Spiderweb. Aquí es donde vamos a trabajar. Vamos a ver. Ok, está pasando a la proyección. A ver. Ok, esta pantalla sí se me ve. Ok, entonces ya estando aquí, vemos en el margen izquierdo, vemos un menú que dice tienda, estatus en vivo, postproceso. Ahí lo único que nos va a interesar es este menú, el que dice postproceso. Ese lo vamos a desplegar aquí, hay un simbolito de más, lo vamos a desplegar o simplemente damos clic sobre ese. Aquí vienen las tres opciones que antes les comentaba durante la presentación. Viene la primera, que es esta que se llama Datos RENET, que aquí es donde nosotros podemos hacer la solicitud de los archivos RENET específicamente de una estación de referencia. Esto es por si nosotros queremos hacer la georreferenciación con nuestro propio software de postprocesamiento. Pero para aprovechar en este taller el servicio que nos está dando el Spiderweb, tenemos que irnos a la segunda opción, donde dice cálculo. ¿Ok? Aquí estamos en cálculo. ¿Me avisas si estamos todos en este momento en cálculo? ¿Sí? ¿Estamos todos? Ok, vamos a ver un momento. Y ya estamos todos acá, ¿verdad? Ahí vemos un mapa de Costa Rica con estos circulitos que son las estaciones de referencia. Aquí es importante ver aquí donde viene, en este cuadrito, que vemos acá, que dice nombre de proyecto. Casi no se lee, está en gris, un fondo gris con letras blancas. Eso es para que nosotros demos clic ahí y escribamos el nombre de nuestro proyecto, para poder reconocerlo cuando tengamos varios ya postprocesados. Entonces, en este ejemplo yo le voy a poner como nombre taller 2. Una vez tenemos el nombre de nuestro proyecto, vemos este botón azul, dice añadir datos. Vamos a dar clic ahí. Damos clic ahí. Y ahí es donde tenemos que ubicar nuestra carpeta aquella que estábamos trabajando, que eran dos carpetitas, una que decía Geos y otra que decía Trimble. Ok, vamos a buscarla, yo la voy a buscar acá donde la tengo yo. Me dicen cuando todos estamos ahí.
Vamos primero con la Trimble, pero esperemos a ver que todos lleguemos ahí. Ok, ahí Jorge nos va a ayudar un segundo. Ok, estamos en añadir datos móviles, ¿verdad? Iniciamos primero con la carpetita, está con el nombre Trimble. Ahí vamos a encontrar este archivito, geo1290.22o. Ok, ya estamos ahí en ese archivito. Ok, lo seleccionamos, ¿verdad? Que era lo que teníamos, por el que se ha quedado atrás un momento, y le dábamos cargar. Cuando cargamos ese archivo, aquí se nos despliega este menú, que es como un tipo de resumen de lo que cargamos. Aquí lo que nos dice es el nombre del punto, nos dice que fue levantamiento estático, nos dice que fue levantado con equipo Leica GS14 y la fecha en que fue levantado. Aquí en el mapa vemos que se nos pusieron unos puntitos de color azul. Ese es uno de los puntos. Luego vamos a ir otra vez a añadir los datos y vamos a ir a la otra carpeta, a la carpeta de geos. Me avisa cuando estamos ahí. Estamos todos en la carpeta de geos. No eliminamos nada. Una vez ahí seleccionamos el primer archivo que aparece y lo cargamos también. Ahí nos da una descripción igual del punto que hemos levantado. Ok, estando ahí, vemos el sistema de destino. Aquí tenemos que irnos aquí donde dice sistema de destino. Generalmente cuando es la primera vez aparece en WGS84. Ahí debemos cambiarlo a CRTM05. Ya todos hicimos ese cambio por ahí, ese detalle. ¿Estamos todos? Ok. Una vez estando ahí, ya cambiando el sistema de destino de coordenadas, buscamos donde dice la opción de enviar. Ahí nada más y damos el clic, nos va a pedir una confirmación, le damos que confirmar y ahí se van a subir los archivos. Ahí nada más debemos esperar que se termine de subir los archivos. Una vez se termine de subir los datos, le va a aparecer esta pantallita. En esta pantalla a mí me aparecen varios, porque son varios proyectos que hay aquí cargados últimamente. A ustedes les debe aparecer solo uno, que sería el nombre Taller 2, en caso que le hayan puesto el mismo nombre que yo, o el único que aparezca ahí. Aquí nada más tenemos que esperar a que este engranaje termine de girar. Cuando termine de girar, nos sale un check, que ese check es que ya está el postprocesamiento. De igual manera, en el momento en que termine, se va a desplegar el resultado. Entonces nada más es de esperarlo un momento. Ahora bien, ese punto de donde vimos en la carpeta de Trimble, ese punto corresponde a aquella placa que se encuentra por el ingreso de CEFIA, por el ingreso del parqueo. Luego hay otro punto que es el que está por las banderas. Ese punto fue levantado en RTK. Entonces, cuando tengamos esto y cuando hagamos la transformación de coordenadas, de épocas, perdón, vamos a hacer el ejercicio también en CAD de cómo sería georreferenciar eso para tener tanto aquel punto estático como este punto de acá con RTK. Y vamos a compararlo con unas coordenadas previamente georreferenciadas de SP, y ahí van a ver ustedes la diferencia que se van a encontrar. Entonces voy a ir preparando lo del CAD mientras eso termina. Eso puede variar en el tiempo, a algunos se le puede ir dando el resultado primero que otros, entonces tenemos que esperar un poco. Este mismo procedimiento funciona para todos los puntos que vayamos a utilizar, ¿verdad? Como generalmente si vamos a hacer un levantamiento de catastro, y lo que hacemos siempre es una base, entonces generalmente es un punto el que se va a postprocesar. Esto suele ser más rápido, eso depende tal vez de que estamos haciendo muchas personas la consulta al mismo tiempo, pero es nada más darle un poquito de tiempo. Compañeros, mientras esto se va resolviendo, ahí poco a poco a ustedes les va a ir apareciendo en las pantallas de que ya está
georreferenciado. Acá yo ya tengo las coordenadas georreferenciadas, que son recordemos que estos son coordenadas 2019, semana 24. Si gustan, pueden anotar estas coordenadas por ahí para trabajarlas ahorita, y ahí conforme les va saliendo a ustedes. Ok, ya tenemos todas esas coordenadas ahí. Entonces, en el Excel poníamos en el norte, las coordenadas del norte serían 109.7475.2099. En el este vamos en 495.690.6855. Y de altura 1235.9618. Ok, vamos a trabajar con las coordenadas que le pasé por WhatsApp, ¿verdad? Después les vamos a mandar los archivos de ese punto geo otra vez y hacer el postprocesamiento en el Spiderweb. Por el momento vamos a trabajar con las coordenadas que tenemos en el WhatsApp. Entonces ya tenemos toda la transformación de la época. Estas coordenadas que tenemos acá en el Excel son las que nos vamos a llevar para el CAD, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio en el CAD de ver qué son los resultados que tenemos. Esto que tenemos acá, vamos a poner todos aquí un poco de atención. Esto que tenemos acá, este PTO1, ese es el punto que está allá por la bandera, que fue levantado en RTK. Esta crucecita verde es un punto con coordenadas georreferenciadas ya conocidas. Ya ese punto ya se había trabajado, se había georreferenciado y aquí estamos. Este punto geo, okay, es el punto que se levantó allá en el ingreso del CEFIA. Este fue el punto estático. Lo tenemos dentro de un círculo y vemos aquí dos crucecitas. Tenemos esta blanca, que sería el punto ya georreferenciado y con la transformación de la época. Aquí está flotante, en el círculo está flotante. Aquí ya está georreferenciado y con la transformación de la época. Eso se puede hacer dibujándolo en el CAD, ¿verdad? Este magenta es el mismo punto, pero sin la transformación de la época. Vemos que hay un desplazamiento. En este caso, el desplazamiento son 8 centímetros. Dibujando X y Y, ¿verdad? Porque hay diferencia tanto en el X y en el Y. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo de eso. ¿A qué queremos llegar con esto? De que en este caso es 8 centímetros, dijimos. No siempre, eso no es una constante. Entonces no podemos asumir de que no es necesaria una transformación de época, porque eso depende de cada punto que se levante. No siempre va a ser la misma diferencia. Por eso siempre hacer la transformación de la época, no jugarse ese chance porque no es una constante. ¿Qué hacemos acá? Que tenemos el punto geo, que fue nuestra base. Tenemos el punto 1, que fue el punto allá por la bandera. Ubicamos nuestra base y la ubicamos en el punto postprocesado con la transformación de la época. Ahora vamos a ver qué pasó con el punto en RTK. Acá está. Este es el punto RTK. Recordemos que el punto verde es el punto ya postprocesado, fue levantado en estático, fue georreferenciado, y la crucecita blanca es un punto en RTK. ¿Cuál es nuestra diferencia? 5 centímetros. Entonces ahí podemos ver cómo sería mezclar tanto el levantamiento estático como con el RTK y así obtener coordenadas que se hace todo en CAD para tener ambos puntos georreferenciados. No sé si tienen alguna duda por acá.
Tal vez no sé si lo hice muy rápido, quisiera volverlo a ver. ¿Sí? Vamos para atrás. Ok, volvemos acá. Tenemos el punto Geo, que fue un punto levantado en estático, allá en el ingreso del CEFIA, en una de esas plaquitas que tenemos aquí. Esto está flotante. Esto, voy a poner aquí una línea para que se vea. Estos puntos, y este punto fue levantado en RTK, en el punto que está allá por las banderas. Aquí está flotante, aquí no está amarrado a ninguno, no está georreferenciado. Este punto verde es el punto de la bandera, pero ya cuando fue levantado de manera estática. Ya aquí fue georreferenciado, y ya aquí se dio todo el proceso que hemos hecho, ya aquí está reflejado. Este punto, el blanco, es el mismo punto geo, este circulito aquí, georreferenciado y con la transformación de la época. El punto morado, magenta, ese es el ejemplo para que vea cómo sería si no hace la transformación de la época. Que aquí recalcamos que no siempre es la misma diferencia. Eso no es una constante, siempre cada punto es distinto. Entonces podemos ver acá, este es el punto georreferenciado y este es el punto flotante, no ha sido georreferenciado. Hay una diferencia de 2 metros con 13 centímetros. Igual, esto no siempre es igual. Por eso muchas veces se comete el error de que se levanta simplemente porque estoy trabajando con un GNSS, ya creo que estoy trabajando de manera georreferenciada, pero ya vemos que no, ¿verdad? En este caso en específico hay 2 metros con 13 centímetros de desplazamiento. ¿Y cómo georreferenciamos eso? Recordemos, ya tenemos el punto blanco, voy a eliminar este un segundo. Ya tenemos el punto blanco, que es el mismo punto georreferenciado. Entonces tomamos el punto geo, buscamos el punto levantado en RTK y vamos a mover nuestra base a las coordenadas ya georreferenciadas y con la transformación de la época. Ya al hacer esto, vamos a ver qué pasó con aquel punto en RTK, que se acuerde que estaba bastante desplazado del punto que se había levantado en estático. Y aquí está. El verde es el punto en estático, el blanco fue el punto en RTK. Este fue en RTK, se levantó como 5 segundos, con una precisión de 2 centímetros, y nos da 5 centímetros de diferencia con el punto levantado en estático, con todo el tratamiento que leímos antes para la georreferenciación y la transformación de la época. Entonces así sería como se mezclaría el postproceso con el RTK. Igual sería si tuviéramos 50 puntos en RTK, nada más movemos el dibujo a nuestro punto de coordenadas georreferenciadas. ¿Perdón? En este caso ya este punto fue levantado en estático, pero cuando nosotros andamos en campo y levantamos 50 puntos, no levantamos los 50 puntos en estático. Entonces trabajaríamos con el del RTK. Esto fue para compararlo. Un gusto. Aquí veíamos que el desplazamiento, la diferencia en el traslado de época era de 8 centímetros. Aquí tenemos otro ejemplo, en otro lugar, eso está en el que se llama el punto Maná, que se encuentra ahí en el Excel, que vimos, que aquí es un poco mayor, aquí es de 13. Y nada más voy a enseñarles otro por aquí, para que lo vean más claro. Pues acá se hizo un ejemplo con los puntos de la tablita ya que tenemos todo, ¿verdad? Donde se hizo la diferencia entre el X, el Y y el X, tanto de cuando se hizo en 2019.24 a 2019.14. ¿Qué vemos aquí? Lo que le decíamos antes, que no es una constante. Cada punto es diferente. Cada punto es diferente. Entonces, por eso la importancia de siempre hacer la transformación de la época. No confiarnos en que, en aquel punto el error fueron 4 centímetros. El desplazamiento, entonces voy a jugármela así, porque no siempre son 4 centímetros, no siempre es igual. Ese ejercicio ustedes lo pueden ahí replicar también con
con el Excel de ustedes, es simplemente restar, por ejemplo, el Y que está en 2019-24 con el Y que está en 2014.59. Eso sería ya el resultado final. Ya lo único que quedaría sería armar nuestro polígono, generar nuestro derrotero, crear nuestro polígono shape y cargarlo en el APT para enviarlo a catastro. Había un punto que sin hacer la transformación estaba a 2 metros y resto. ¿Qué sería esa? Eso sin la georreferenciación. Eso es lo importante, es que eso fue más que nada para ejemplificar que a veces pasa que se cree que por tener un equipo GNSS yo nada más estaciono mi base y me voy a medir con mi rover y ya estoy trabajando georreferenciado, pero no están georreferenciando. Entonces agarramos esas coordenadas que están flotantes y no están amarrados a ningún sistema oficial, ¿verdad? Después georreferenciamos e hicimos la comparativa. ¿Cuál es la diferencia en desplazamiento entre unas que están nada más flotantes y otras que ya fueron georreferenciadas? A veces eso tampoco es una constante, a veces pueden ser 4 metros, a veces puede ser 1 metro, a veces pueden ser 5 metros, a veces pueden ser 7. ¿Por qué? Porque igual no estamos dentro de un sistema de coordenadas oficial, estamos flotantes, necesitamos georreferenciarlo, amarrarlo, coloquialmente, necesitamos amarrarlo. Entonces, al no estar amarrado, está donde sea. Como le digo yo, el equipo siempre le va a dar coordenadas y siempre le va a trabajar, y usted puede dibujar el polígono le va a cerrar todo, va a ser perfecto, ¿verdad? Y todo lo más, pero si usted presenta eso como georreferenciado, se está cometiendo un error grave, porque no está georreferenciado. Entonces se puede generar traslapes y otros problemas más en el futuro. Todo el levantamiento. ¿Y qué pasa? Todo es el mismo desplazamiento. ¿Y qué pasa si usted pone una estaca, un pin y con así flotante? Entonces usted apunta sus coordenadas en su base. Y usted viene después mañana y lo levanta y son otras coordenadas. Y lo levanta dentro de 1 hora y son otras coordenadas. Y así constante porque no está amarrado, no está georreferenciado. Entonces sí, como les decía, ya lo único que quedaría ahí sería lo de generar nuestro polígono en CAD, nuestro dibujo ya con el machote y crear el polígono shape, que ya eso para el formato del polígono shape es otra cosa. El colegio de hecho también tiene talleres que hablan sobre eso. Entonces no sé si tienen alguna otra duda por acá sobre ese tipo de georreferenciación. La certeza, ya no sé, la certeza de que todo su levantamiento va a estar amarrado porque luego lo va a desplazar y va a desplazar el polígono. Y eso es lo que se tiene que hacer. Eso sería uno de ellos o 2. Si estamos trabajando con un GNSS es solamente necesario uno. Si ya vamos a pensar de que vamos a mezclar estación o que vamos a dejarlo para después venir con una estación además, dejar mínimo 2, ¿verdad? Sí, 2, obvio, para el amarre. Pero eso es lo que se tiene que hacer para cumplir con la directriz. Okay. Si no, no estamos trabajando georreferenciado. De acuerdo, entendido. Decimos. Buenas tardes, caballeros y damas. Esto prácticamente se podría decir que es la segunda parte del taller, en la cual consta de lo que se trata propiamente de georreferenciación a partir de técnicas convencionales, ¿verdad? En este caso con estación total, que es lo que yo creo que la mayoría de ustedes trabajan propiamente, pero con la diferencia de que se tienen, en ese caso, puntos con coordenadas conocidas en el sistema CRTM05, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, vamos también de igual forma a realizar el levantamiento de los puntos de los cuales fueron ocupados ahora en la mañana con los equipos GNSS
y para poder ya vincular el levantamiento a ese sistema de coordenadas propiamente. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio, ya el compañero por acá está preparando el equipo para realizar esa parte. Vamos a hacer el ejercicio de hacer el levantamiento de este lindero que está, bueno, de esta parte frontal del Colegio Federado propiamente, para compararlo con el plano catastrado y poder darle la orientación y la posición, ¿verdad? En este caso, a partir de tecnología convencional, como es la estación total. Bueno, en un principio vamos a realizar el levantamiento del lindero, ¿verdad? En este caso solamente la parte frontal de acá del colegio, porque sería, bueno, para no medir todo el perímetro, evidentemente es para efectos del taller, y vamos primero a localizar este punto, ¿verdad? Que viene siendo el vértice, ¿verdad? Ahora vamos a ir a realizar el levantamiento, ¿verdad? De los dos, bueno, de las dos placas que tenemos acá en el Colegio Federado, que están con coordenadas conocidas, porque ya fueron obtenidas a partir de procedimientos, ¿verdad? Más bien técnicas GNSS. Vamos a realizar por ahí la ubicación del punto. Evidentemente esto no corresponde a un punto de lindero, sino es para efectos de darle posicionamiento a nuestro levantamiento. Es para eso que se está utilizando, porque como podemos ver, no es parte del lindero como tal del colegio, porque el lindero viene desde aquel extremo y llega hasta un punto que está ahí, que más tardito vamos a ver. Esta es la misma situación del punto anterior, no es parte del lindero, pero sí para poder proporcionarle a nuestro levantamiento lo que es la posición y la orientación. Por eso estamos haciendo el levantamiento de, por lo menos, ¿verdad? Mínimo se requieren un par de puntos con coordenadas conocidas. Y este otro sitio que vemos por acá es el otro punto del lindero de acá del colegio, ¿verdad? Que sí está ya establecido, junto con aquel inicial que tomamos anteriormente cuando iniciamos el levantamiento. ¿Ves? Ya estamos por acá listos. En esta ocasión nada más se va a hacer el levantamiento de la parte frontal de lo que es el perímetro del Colegio Federado, pero evidentemente para efectos ya de algún plano u otro procedimiento sí tendríamos que hacer el levantamiento de todo el perímetro del Colegio Federado. De momento sí, para efectos del taller nos quedamos con esta información, pero como les comentaba, sí habría que hacer un levantamiento total, es nada más para hacer el ejercicio que lo requerimos. Gracias. Ok, buenas tardes. A nosotros lo que nos corresponde es terminar el taller haciendo el capítulo de lo que es el levantamiento de georreferenciación mediante estación total, que va a ser el método más utilizado. Si no sé, el profesional no tiene el GNSS a mano, entonces, bueno, incluso también podría arrendarlo, si fuera el caso, para que lo tengan en cuenta dentro de sus planes a futuro. Ok, bueno, vamos a comentar qué fue lo que hicimos ahorita con el levantamiento. El levantamiento que realizamos ahora, después del almuerzo, lo que hicimos básicamente fue estacionarnos en un punto. Ese punto puede ser incluso desconocido, pero estamos utilizando puntos ya georreferenciados. Esos puntos tienen sus coordenadas ya absolutas en X, Y, Z, si fuera el caso. A partir de haber medido con buena precisión esos puntos con estación total, podemos tomar la información de coordenadas relativas para llevarla ya a unas coordenadas en CRTM05. Ok, entonces ahí queda la parte. Bueno, como ustedes pudieron ver, cuando realizamos la parte del ejercicio con la estación total, lo que hicimos fue un levantamiento parcial, únicamente en lo que fue la parte frontal del colegio, ahora únicamente. Sin embargo, nosotros por acá editamos lo que fue el plano catastrado que tiene actualmente el Colegio Federado. Ese plano está dado en azimut de distancia. Ay.
Disculpen, ahora sí. Ese plano está con el derrotero propiamente en lo que es azimut de distancia. Y nada más quería que lo observaran por acá, porque esos son en sí los beneficios que tienen las técnicas GNSS, o por lo menos, ¿verdad?, partir de información que fue tomada de esta tecnología, para poder proporcionarle a nuestros levantamientos tanto orientación como posición, ¿verdad? Por acá está el derrotero, que lo editamos en CSV, para que ustedes lo puedan apreciar por acá. Vamos a ver la geometría, y si logran ver por acá el predio, evidentemente sí tiene ese giro, ¿verdad?, por ahí. De todas maneras, bueno, ahorita sí pusimos colocamos acá de forma arbitraria este punto, que es el vértice 1 a nivel del plano, cuando en realidad, ¿verdad?, de todas formas hay que valorar los demás insumos, no solamente el mapa catastral, también muy importante la ortofoto en este caso, pero ahora con la otra parte que va a ser Jorge, ahí es donde complementamos la idea de todo esto, para que ustedes vean que ya a partir de información GNSS que uno se cuente disponible, entonces puede proporcionarle un mejor ajuste a nuestro polígono. En ese caso, como les comentaba, el vértice 1, que es este de acá, se colocó prácticamente así a ojo, ¿verdad? Ahorita nada más para efecto de mostrarles la posición con respecto al derrotero con el que se inscribió el plano, para que ustedes puedan apreciar ese giro que tiene, ¿verdad? Entonces, más bien, Jorge, yo no sé si ahora ya puedes continuar con la otra parte de la georreferenciación ya como tal. Ok, bueno, voy a... Tal vez mostrar el plano de catastro, la imagen del plano de catastro, para contrastarla con la sobreposición que se hizo en el CIRI. Ese polígono fue el que se montó sobre el mapa, ¿verdad?, o sea, en el CIRI, y podemos notar que ese polígono tiene un giro respecto a la realidad, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, esto como tal se montó así, simplemente, ¿verdad? Bueno, esta zona yo creo que, yo no sé si está oficializada, sí, bueno, la verdad es que no, yo creo que no. Lo que se hizo fue simplemente dejar caer ahí a cómo está el plano como tal, y en otras circunstancias, cuando nosotros georreferenciamos, literalmente es lo que se hace, ¿verdad? Que se monta el levantamiento en lo que es el CIRI y demás, cuando en realidad, ¿verdad?, algo muy importante que les quiero destacar, tal vez hemos dado énfasis al tema de teniendo información de puntos conocidos, pero en muchas ocasiones no es así y se tiene que hacer con la ortofoto. Entonces ahí la importancia de hacer siempre el estudio previo para saber la información con la que se cuenta disponible a nivel de la ortofoto o demás, ¿verdad?, si hay mojones con coordenadas conocidas, etcétera, que ustedes puedan utilizar para georreferenciar sus levantamientos. Porque ustedes saben, ¿verdad?, lo que implica todo el tema de la responsabilidad que tenemos encima con el tema de la georreferenciación, porque estamos dando fe del derrotero, del área y la ubicación. Entonces, siempre tener especial cuidado con eso. Siempre hacer el estudio previo, valga la redundancia, desde antes y no toparnos con sorpresas luego, ¿verdad?, que eso es lo que pasa por lo general. En este escenario, es un escenario muy bonito porque tenemos información GNSS de los puntos que ocupamos en la mañana, y a partir de eso vamos a georreferenciar nuestro levantamiento. De igual forma, vamos a ver, ahora fue que un colega me estaba mencionando, bueno, yo no sé si esto aquí, pero bueno, les voy a dar el ejemplo. Un colega me estaba mencionando, me dice, no, es que mira, yo estaba viendo el video, pero lo adecuado era que en los puntos con coordenadas conocidas pusieran un trípode con el prisma, porque si no se arruina toda la precisión, digamos, pero más que todo para el tema del ejercicio, evidentemente nosotros fuimos con el bastón y el prisma, y para efectos de catastro tampoco es que eso
¿verdad? O sea, obviamente, dependiendo de los objetivos, es que uno, obviamente va a implementar una metodología más adecuada. Por ejemplo, tal vez acá utilizamos, campañas de medición cortas hoy, pero la primera vez fueron como de 2 horas, de hecho fueron los archivos que ustedes utilizaron, y es más que suficiente para los efectos nuestros, pero ya para efectos, por ejemplo, la geodesia, 2 horas, o sea, ¿verdad? Digamos, por darles un ejemplo, todo depende en sí de los fines que tenga uno de levantamiento. En este caso, con el prisma, ¿verdad? Al menos yo soy de la postura que para los efectos que estamos haciendo el día de hoy, o sea, sí, en realidad sí lo cumple. Pero ya hay que ver si uno quiere un trabajo con mayor exactitud para, indiferentemente de lo que tengan que hacer, si ustedes quieren mejorarlo, pues excelente, ¿verdad? Y siempre y cuando realicen un procesamiento adecuado, porque no sé si vieron antes la diferencia entre un levantamiento que no está con postproceso a uno que sí lo está, ¿verdad? Entonces, por ahí siempre hay que tener especial cuidado. Entonces, más bien... Sí, agregándole a Daniela un poco lo que estaba mencionando, es muy importante tomar en cuenta lo que son los tiempos de observación cuando se trabaja con GNSS en estático. Yo he tenido casos con clientes que, por ejemplo, me dicen, mira, es que yo el levantamiento que voy a hacer es de 5 puntos, porque tengo que hacer observaciones de estáticos de 2 horas. El problema se presenta cuando van a hacer el montaje. Las precisiones que pueden tener a partir de las 2 horas podrían garantizar con mayor probabilidad de que el montaje esté bien hecho, a diferencia de, por ejemplo, un posicionamiento de 15, 20, 30 minutos, que ahí es donde ustedes pueden ver diferencias incluso he visto casos en que han tenido diferencias de 70 centímetros, por decir algo, que eso ya va fuera de lo que es la línea de una georreferenciación. La idea es cumplir la metodología adecuada para que se cumplan los objetivos o los resultados adecuados. Más bien ahora aprovechando, en la mañana hicieron la consulta que en cuál época estaban los datos del CIRI, acá lo podemos ver. Está en la proyección CRTM05 con el dato en CR05, que a nivel de, esto es como un código que se utiliza a nivel de los sistemas de información geográfica, EPSG 5367, ahora que es la época 2005.83, en esa están todos los insumos del CIRI. Evidentemente, si ustedes hacen el amarre al ortofoto, no tienen que utilizar ninguna plantilla de transformación, porque ya están vinculados a la época de los insumos, ¿verdad? Eso solamente aplica lo de las plantillas en caso que utilicen técnicas GNSS, de lo contrario ya estarían trabajando a la época que corresponde. Ok, no sé si tienen alguna consulta en relación a este tema. Sí, más bien ya Jorge también va a elaborar el ejemplo, ¿verdad? Con el levantamiento que se hizo para que ustedes lo puedan apreciar por ahí. Sí. Gracias. Lo que voy a mostrar acá fue no sé si ahí se ve bien ese color. No. En blanco. Ok, permítame. Sí, mejor amarillo. Permítame. Rojo y amarillo. Para irles contando mientras tanto. Amarillo. Moradito. ¿Y el Okay. fondo? Ahí se ve bien, sí, mejor. Ok. Algo se ve, ok, gracias. Bueno, el levantamiento fue muy sencillo. Aquí en esta parte estoy marcando lo que es la base o la estación donde se colocó, y los puntos que tomamos, estos que vienen en línea, fueron 3 puntos que tomamos de referencia de lo que sería la línea del lindero del plano. Los puntos que están fuera, como este y este, son los puntos que se usarían para georreferenciar. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que hacer es tener las coordenadas de los puntos georreferenciados o coordenadas cercanas, picadas, pueden ser por el SNID o el CIRI, o tener las coordenadas ya postprocesadas, digitarlas acá, digamos por ejemplo con el comando point, pueden digitar la coordenada en X, Y y Z si fuera el caso, y llevar este levantamiento tocando los puntos conocidos,
en este caso este y este, a las ubicaciones de los, trasladando más bien este levantamiento que, como lo pueden ver acá, está en coordenadas, ahí yo lo intenté posicionar de cierta manera. Este levantamiento originalmente se hizo en coordenadas 100, 200, 500, entonces la idea era que a partir de ahí jaláramos todo el levantamiento en función a los 2 puntos conocidos. Y también saber que eso puede generar una alteración en rotación, pero nunca en escala. O sea, no debería de haber una alteración fuerte en escala. Por ejemplo, si ustedes tienen una diferencia de 2 metros, algo pasó mal en la metodología, o les faltó tiempo de medición con GNSS, o la medición de estación total estaba mal aplicada, o el prisma estaba mal aplomado. O sea, todos esos son factores que pueden influir en este tipo de método. ¿Listo entonces? Okay. No sé si esa parte quedó clara. Si tendrán alguna consulta, es prácticamente, ¿verdad? Con técnicas convencionales, con estación total, a partir de puntos conocidos, que era el otro objetivo del taller. Más bien, otra cosa que quería comentarles por acá, aprovechando que tenemos por ahí el DWG, luego de que nosotros tenemos lo que es nuestro polígono debidamente georreferenciado, ya en la época de medición correspondiente y todo, podemos generar ya sea un DXF, por ejemplo, y eso lo podemos llevar a QGIS, por ejemplo, ¿verdad? Que para poder generar nuestro polígono en formato shape, que es en sí el insumo que se va a mandar, aparte, como está orientado este taller, a partir de que venga la georreferenciación al 100% de forma obligatoria, todos los planos en el territorio nacional tienen que ir debidamente georreferenciados, salvo casos, ¿verdad? Por ejemplo, como condominio vertical, pero todo lo demás va georreferenciado, haya mapa o no haya mapa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aparte de ir georreferenciado, tiene que ir con su correspondiente archivo shapefile en formato polígono propiamente. Entonces, como les decía, a partir de ese archivo DXF se puede elaborar el correspondiente archivo shape, que es el que se envía al registro nacional, pero para eso sí los invitamos que si no han llevado el curso, el taller de formato shape y georreferenciación, que por favor ojalá se logren inscribir para que podamos ver esa otra parte, porque aquí por cuestiones de tiempo y demás no se puede abarcar, porque sí es bastante extenso ese taller. De hecho se lleva 3 horas, se da todos los martes y jueves aquí en Casa CIT, de 2 de la tarde a 5, nada más que sí se requiere un cupo mínimo de 5 personas, ¿verdad? Que tengan ya confirmado que van a venir a recibir el curso. Ese curso lo imparte el compañero, el ingeniero Andrés Bolaños, y también mi persona, Daniela Ovares. Entonces quedamos ahí a la orden porque hay consulta. Quería aprovechar ya para terminar el tema. Estoy mostrando aquí lo que es el posicionamiento final de los puntos postprocesados de los que involucraban equipos de Geos Telecom. Aquí pueden ver, digamos, las personas que estuvieron en la mañana midiendo en esta zona o en esta. Pueden ver la precisión sobre la cartografía de 1000, donde estaba el clavo en la isla, en la base de la isla, y también el otro punto que estaba en esta zona. Si ustedes pueden replicar este ejercicio, es muy práctico, sería crear un TXT y cargarlo en el QGIS, digamos, eso es parte de lo que ustedes están viendo, ¿verdad?, en el curso. Esta es una forma muy gráfica y muy explícita de explicar el objetivo final de una georreferenciación, que es que vaya acorde a los insumos que se están utilizando para evaluar las presentaciones catastrales. Después, algo muy importante, recuerden que desde el 1 de febrero del año 2021 ustedes pueden presentar planos georreferenciados con el correspondiente archivo shape en cualquier parte del territorio de forma voluntaria, pero a partir de que sea ya obligatorio, pues, ¿verdad? Pero es para que lo tomen en cuenta y que ojalá puedan ir ahí involucrándose en ese proceso, para no esperarse ya que sea obligatorio y que, ¿verdad?,
y después todos ahí vamos a estar corriendo con todo este tema de la georreferenciación, que obviamente uno entiende que este tema dice las trae, ¿verdad? Definitivamente, pero para que se vayan capacitando y ojalá los veamos por ahí en el taller de la otra parte para que, porque esta fue la parte de práctica, por decirlo así, de lo que se hace en campo, pero la parte de lo que se hace ya en oficina queda literalmente de acá en adelante, ¿verdad? No sé, por ahí vi que tenían una consulta. Ajá, ahorita un momentito, ya nos traen el micrófono por acá. Muchas gracias. Gracias. Que en este ejemplo se trabajó con unos hitos, digamos, bien realizados, pero en la práctica prácticamente nunca nos encontramos esos hitos en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, o sea, simplemente, digamos, bueno, simplemente no, más bien complejamente tendríamos que buscar algunos puntos más o menos identificables, ¿verdad? Pero la precisión ahí no va a ser igual que lo que obtuvimos ahora con estos puntos. Y eso siempre y cuando tengamos ortofotos 1000. El problema se da sobre todo cuando se trabaja en zonas rurales, y entre más rural, más complejo, ¿verdad? Porque ¿dónde consigue usted un punto que le sirva de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, vea la calidad de esos 5000 en la misma zona. Aquí estoy 1000, que es totalmente diferente. Ahora, estamos en una zona que tiene elementos, digamos, característicos, porque es zona urbana. Una zona rural, sí, tiene toda la razón, digamos, ese tema implicaría que el profesional piense en un método más de más confianza para trabajar, por ejemplo, un GNSS. Un estático, yo tengo clientes que ellos han resuelto sus problemas con solo estáticos, un par de puntos, incluso pueden seguir levantando con estación total, si no estuviera dentro de sus planes comprar equipo inmediatamente, o a futuro, digamos, no muy planeado, pueden hacerlo de esa manera, 2 puntos estáticos con lo que han aprendido hoy, seguir levantando con estación total. Eso ayuda mucho en lo que va a ser la georreferenciación de sus proyectos. Casualmente sobre ese tema les quería conversar, porque es el principio que se planteó con esta última parte del taller, que fue que casualmente, partiendo de 2 puntos con coordenadas conocidas, esas coordenadas conocidas las podemos obtener casualmente con base en los equipos GNSS, ¿verdad? Como lo acaba de mencionar Jorge, se posesionan de forma estática. El que estén amojonados no significa nada. Puede ser que nosotros hayamos puesto un par de pines, ¿verdad? Y hecho un levantamiento de esos pines por algún tiempo, y eso nos fue suficiente para poder tener ya puntos con coordenadas conocidas. Perdón. Iba a agregar algo a lo que usted decía y lo que dice Andrés. La importancia de la georreferenciación, la mayoría de la gente está con que tenemos que comprar GNSS ya, y tal vez no es tan así, o sea, existen varias formas. Incluso entre los mismos colegas hay algunos que brindan el servicio, la empresa en la que yo trabajo brinda el servicio de alquiler, y para ese tipo de trabajos no es que va a tener que trabajar un día completo, a menos de que solicite 4 o 6 puntos en un proyecto muy grande. O sea, para proyectos pequeños con 2 horas, más que suficiente. Algo que iba a incluir en relación a lo que estábamos hablando ahora es que debería de convertirse en algo más común. O sea, el GNSS ya ha avanzado bastante. Por ejemplo, el Entrip, que es una tecnología que aún aquí está muy en pañales, es de data del 2006. O sea, ya ha pasado tiempo. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo en cuanto a eso, que no es muy preciso, que no sé usarlo o me da miedo usarlo, y es ahí donde uno tiene que cambiar como profesional el chip para poder seguir mejorando sus insumos, porque hacia esto va todo. Vuelvo al asunto de los clientes. Tengo clientes que ya han dejado la estación total. Ellos ya no vuelven a ver la estación, está llena de telarañas, porque le han agarrado confianza a estos proyectos. Tengo clientes que ya tienden a los 60 años, tengo clientes que han sido, en los últimos 5 años se han egresado y han agarrado el volado del GNSS.
No estoy obligando a que la gente lo compre, pero sí a que le pierda miedo a la tecnología, que si necesitan alguna asesoría, en el caso mío yo soy muy atento, digamos, en cuanto a eso, pero sí es bueno para futuro de la profesión que la gente empiece a perderle el miedo al GNSS, porque el tema viene a salvar muchos problemas que actualmente tenemos todos. Bueno, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta que hacer, porque si no, damos ya por concluido. ¿No hay alguien que tenga alguna duda? Ok, todo bien. Entonces, sí, don Rolfo. El micrófono. Me gustaría tal vez si nos aclararan, aunque lo tengo claro, pero un poquito más, el hacer el levantamiento, un punto estático y otro RTK, tal vez la diferencia o algo así. Ok, voy a intentar dejarlo lo más claro posible. El estático siempre va a ser un punto que no va a referenciar más que a él mismo. El de la base va a referenciar a él mismo y a los demás que se levanten bajo las correcciones que él está emitiendo. O sea, en simples palabras, el estático solamente va a trabajar para él. El de la base está haciendo dos funciones. Está haciendo un estático que te da un punto preciso de él después de hacer un postproceso, y aparte está brindando correcciones, pueden ser vía radio UHF, que van a ayudar a que todo el levantamiento que está haciendo con el rover pueda llegar y jalarse junto con la base a coordenadas más finas. Eso es básicamente la diferencia entre un estático y una base rover RTK. Quería hacer un comercial así cortico. El próximo martes, como decían, vamos a empezar a dar un curso de GNSS, vamos a hablar más en concreto de esos temas. Vamos a hablar un poco de N-Trip, de estáticos, constelaciones, configuraciones, todo eso, por si quieren ahondar más en el tema, ahí vamos a estar mi compañero Luis y yo.